Hola compañeros, en este vídeo vamos a explicarles el reto del estudio de una función. Para ello primero la dibujamos gráficamente en GeoGebra, introduciendo la función que es 3 entre x al cuadrado más 3. Como vemos se trata de una función racional. Lo primero que haremos es hacer el dominio y el recorrido de la función. El recorrido es de 0 a 1 y el dominio de la función es de todos los números reales. Como vemos, se trata de una función continua. Ahora analizaremos las asíntotas de la función. En primer lugar, vemos que hay una asíntota horizontal en y igual a 0, porque el límite de f de x, cuando x tiende a infinito, es igual a 0. Al realizar la operación, vemos que el resultado da 3 entre infinito. Y como sabemos, cualquier número entre infinito es igual a 0. Como nuestra función tiene asíntota horizontal, sabemos que no puede tener una asíntota oblicua. Además, tampoco tiene asíntotas verticales. Primero que todo, su denominador nunca se anula. Por otra parte, el límite de f de x cuando x tiende a un número es igual a un número, por lo que no hay asíntota vertical. Determinemos los puntos de corte. Al resolver la ecuación, observamos que no obtenemos valores para x cuando la y vale 0. Esto significa que, efectivamente, la función no corta el eje de abscisa. Por otra parte, sí que corta el eje de ordenada, en la coordenada 0, 1. Al resolver f de 0, obtenemos 1. Llamaremos a este punto A. Lo hallaremos con la intersección entre la función y el eje y. Para continuar con el estudio de nuestra función, vamos a determinar la derivada. Hacemos la derivada y nos da, como podemos ver, otra función. Ahora vamos a hallar el punto de corte de esta función del mismo modo que lo hicimos anteriormente. Como vemos, da 0. Efectivamente, su punto de corte es el 0, 0. Ahora vamos a ver los máximos y los mínimos de la función a partir de la derivada. Hay que tener en cuenta que en los máximos y en los mínimos la derivada es 0. Por eso, al poner una recta tangente a nuestra función por un punto, así, de esta manera, esta recta tiene que ser completamente horizontal, es decir, su pendiente debe ser 0. Por eso, si colocamos el punto en los puntos máximos o mínimos, podemos ver que la recta es totalmente horizontal. Ahora sí, cuando resolvimos antes cuando hallamos la solución de la derivada, obtuvimos que se anula en el punto 0. Entonces, en ese punto, exactamente, nuestra función tendrá un máximo o un mínimo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hallamos la segunda derivada y sustituimos en ella 0, porque es el valor en el que se anula la primera derivada. Al resolver esto, vemos que el resultado es negativo, por lo que se trata de un máximo. Si trazamos una recta perpendicular al punto donde se anula la primera derivada, es decir, 0, y al eje x, donde corte la función, ese será el punto donde está el máximo o el mínimo. Aquí, como vemos, efectivamente, esta recta perpendicular coincide con el eje y corta en 1, donde tendremos el máximo. Ahora, para estudiar el decrecimiento y el crecimiento de la función, vamos a ayudarnos también de la primera derivada. Vamos a dejar solamente la derivada y la función en GeoGebra. Vale. Así podemos ver que la derivada tiene valores positivos desde menos infinito hasta 0. Respecto al eje y, todos sus valores son positivos. Sin embargo, de 0 a infinito, todos sus valores son negativos con respecto al eje y.
¿Qué nos quiere decir esto? Pues que de menos infinito a 0 está creciendo. ¿Por qué? Porque sus valores son positivos. Y de 0 a infinito está decreciendo, porque sus valores son negativos. Para conocer los puntos de inflexión necesitaremos la tercera derivada, así que la dibujaremos gráficamente. También tenemos que saber dónde se anula la segunda derivada. Vemos que es en el punto 0, menos 1 y 0, 1. Si en estos puntos la tercera derivada es distinta a 0, son puntos de inflexión. Así como podemos ver si trazamos perpendiculares al eje X por estos puntos, nos marca el lugar de inflexión en nuestra función inicial. Finalmente, analizaremos la concavidad y convexidad de la función. Para esto también nos ayudaremos de la segunda derivada. Como vemos, la segunda derivada es positiva en los valores desde menos infinito a menos 1. Esto significa que aquí nuestra función inicial será cóncava. Después de menos 1 a 1, sus valores son negativos en la segunda derivada. Por lo tanto, nuestra función inicial es convexa. Después del punto 1 a infinito, los valores para la segunda derivada vuelven a ser positivos, lo que significa es que desde 1 a infinito nuestra función vuelve a ser cóncava.